Hay cosas que cambian nuestra vida de un instante a otro, un nacimiento, una despedida, una llamada inesperada, pero existen otros cambios mucho más silenciosos, cambios que no llegan haciendo ruido, que no anuncian su presencia, que simplemente un día descubres que ya ocurrieron. Y creo que uno de esos cambios nos está sucediendo ahora mismo. Vivimos en la época donde podemos hablar con alguien al otro lado del planeta en cuestión de segundos. Conocemos más lugares sin salir de casa, tenemos más información que cualquier generación anterior, y aún así cada vez es más frecuente escuchar una frase que parece repetirse en todas partes: siento que algo me falta. Lo curioso es que muchas personas no saben explicar exactamente qué es. No es dinero, no siempre es tiempo, no necesariamente es compañía, es otra cosa, algo mucho más difícil de nombrar, como cuando entras a una habitación y sientes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué era. Tal vez la respuesta nunca estuvo lejos, tal vez solo quedó escondida debajo del ruido, porque vivimos rodeados de ruido, el ruido de las notificaciones, el ruido de la prisa, el ruido de las obligaciones, el ruido de querer llegar al siguiente lugar antes de haber estado realmente en el que ya ocupamos. Nos despertamos pensando en lo que falta, desayunamos pensando en el trabajo, trabajamos pensando en el fin de semana, y cuando por fin llega el fin de semana ya estamos preocupados por el lunes. Es como si nuestra mente hubiera aprendido a vivir cualquier momento, excepto en el único lugar que realmente existe en la vida, el presente. Cuando eras niño, ¿recuerdas cuánto podría durar una tarde? Un árbol era suficiente para inventar un bosque entero. Una caja de cartón podría convertirse en un castillo. Una bicicleta en el vehículo más rápido del universo. No hacía falta que ocurrieran cosas extraordinarias, porque lo extraordinario era la forma en que mirábamos las cosas. Con el tiempo, esa mirada comenzó a desaparecer, no de golpe, no porque alguien nos la quitara, sino porque fuimos cambiando. Por la costumbre empezamos a vivir cada día como si fuera una copia del anterior, y cuando la rutina se instala, dejamos de mirar, solo empezamos a pasar. Hay una escena que ocurre miles de veces todos los días. Un padre llega a casa después del trabajo, su hijo corre a abrazarlo. El abrazo dura apenas unos segundos, pero la mente del padre todavía sigue en la oficina, en el correo que no respondió, en la reunión de mañana, en la llamada pendiente. El abrazo ocurrió, pero él nunca estuvo completamente dentro de ese abrazo. Y quizás esa sea una de las tragedias más silenciosas de nuestra época. No es que hayamos dejado de amar, es que dejamos de estar presentes. La atención es uno de los regalos más valiosos que un ser humano puede ofrecer, porque cuando escuchas de verdad, la otra persona se siente importante. Cuando miras sin distracciones, el momento adquiere un valor diferente. Cuando abrazas sin pensar en lo siguiente, ese abrazo deja de ser un gesto automático y se convierte en un recuerdo. Curiosamente, cuando intentamos recordar los momentos más felices de nuestra vida, casi nunca recordamos cuánto dinero teníamos. Recordamos una risa, una conversación, el olor a café en la casa de nuestra abuela, una tarde de lluvia, la voz de alguien que ya no está, una fotografía vieja, un abrazo que sin querer fue el último. Entonces, si esos pequeños instantes son los que terminan construyendo nuestra historia, ¿por qué le prestamos tan poca atención mientras están ocurriendo? Tal vez esa sea la pregunta más importante de nuestra vida, y quizás también sea la pregunta que puede cambiar la forma en que vivirás el próximo día de tu vida. Quizás pienses que el problema es el teléfono, que si apagaras las notificaciones, si dejáramos las redes sociales, si pasáramos menos tiempo en una pantalla, todo volvería a estar bien. Pero, ¿y si no fuera tan sencillo? Porque antes que existieran los teléfonos inteligentes, ya teníamos prisa. Antes de que existieran las redes sociales, ya estábamos preocupados por el mañana. Y mucho antes de que pudiéramos recibir un mensaje desde cualquier parte del mundo, ya habíamos aprendido a vivir esperando que algo llegara. Una respuesta, una oportunidad, un ascenso, una llamada, un día mejor. Tal vez por eso el problema no está solamente en el ruido que existe afuera. Tal vez una parte del ruido ya vive dentro de nosotros. Piensa cómo comienza un día cualquiera. Suena la alarma, la apagas y antes de que tus pies toquen el suelo, ya estás pensando en todo lo que tienes que hacer. El trabajo, las cuentas, los mensajes, la reunión, el tráfico, lo que dijiste ayer, lo que tienes que resolver mañana, y todavía no ha comenzado el día, pero tu cabeza ya está viviendo varias horas por delante. Después comes, trabajas, respondes, corres,
resuelves. Y cuando finalmente tienes un momento libre, ¿qué haces? Buscamos algo que llenar, una pantalla, un video, una conversación, una noticia, cualquier cosa que impida que el silencio dure demasiado, porque el silencio tiene una particularidad extraña. Cuando todo se queda quieto, comenzamos a escuchar y no siempre nos gusta lo que escuchamos. Por eso seguimos un video más, un mensaje más, una tarea más, una cosa más antes de dormir. Y cuando finalmente nos acostamos, hacemos algo todavía más extraño. Miramos el reloj y nos prometemos que mañana será diferente. Mañana sí voy a descansar, mañana sí voy a pasar tiempo con mi familia, mañana sí voy a comenzar, mañana sí voy a disfrutar. Pero mañana llega y vuelve a convertirse en hoy. Y entonces hacemos exactamente lo mismo. Quizás ese sea uno de los engaños más grandes de nuestra época. Pensar que algún día tendremos tiempo para comenzar a vivir, porque mientras esperamos ese momento, la vida sigue ocurriendo, sin pedir permiso, sin hacer ruido, sin avisarnos. Una conversación termina, un niño crece, nuestros padres envejecen, una casa cambia, un amigo se va, una persona deja de llamarnos y nosotros seguimos esperando ese momento perfecto en el que finalmente tengamos tiempo para prestar atención. Pero hay algo todavía más inquietante. La mayoría de las cosas que algún día extrañamos no parecen tener importancia mientras las estamos viviendo. La voz de tu madre preguntándote si ya comiste, el café de la mañana, la persona que se sienta siempre en el mismo lugar, el camino que haces todos los días, la risa de tus hijos desde la otra habitación, el mensaje que recibes de alguien que quieres. Son cosas pequeñas que nuestro cerebro aprende a ignorarlas hasta que un día dejan de estar y entonces comprendemos algo que nadie nos había explicado, que muchas veces no extrañamos grandes acontecimientos, extrañamos momentos ordinarios que no supimos que eran extraordinarios. Quizás por eso algunas fotografías nos duelen tanto, no porque sean fotografías perfectas, sino porque contienen algo que ya no podemos repetir, una edad, una casa, una voz, una persona, una versión de nosotros mismos que todavía no sabíamos que íbamos a perder. Y entonces aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántos momentos importantes de nuestra vida pasaron ahora mismo sin que nosotros nos demos cuenta? Tal vez estás sentado junto a alguien que amas y estás pensando en otra cosa. Tal vez tus hijos están creciendo mientras tú trabajas para darles la vida mejor. Tal vez estás construyendo un futuro tan desesperadamente que no te has dado cuenta de lo que estás sacrificando en el presente para llegar hasta él. Y quizás cuando finalmente llegues, descubras que aquello que estabas intentando proteger era precisamente aquello que estabas perdiendo. Porque el tiempo no siempre se lleva las cosas de golpe. A veces simplemente las va alejando, un día a la vez, una conversación menos, una visita menos, un abrazo menos, un después hablamos, un ahora no puedo, un fin de semana, hasta que llega un momento en el que miras hacia atrás y te preguntas en qué momento pasó todo tan rápido, y quizás la respuesta sea mucho más sencilla de lo que queremos aceptar. No pasó rápido, nosotros simplemente no estuvimos allí para verlo pasar. Y si eso fuera cierto, entonces la pregunta ya no sería cómo recuperar el tiempo, sería otra mucho más difícil. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que todavía tenemos? Hay algo extraño acerca del tiempo. Mientras lo estamos viviendo parece infinito, pero cuando lo recordamos parece haber pasado en un instante. Quizás por eso existe una frase que escuchamos tantas veces: no sé en qué momento crecieron. La dicen los padres mirando fotografías de sus hijos, la dicen abuelos recordando a sus nietos, la dicen personas que un día descubren que llevan 20 años haciendo lo mismo y casi siempre preguntan ¿cuándo pasó tan rápido? Pero ¿y si el tiempo no pasó más rápido? ¿Y si fuimos nosotros quienes dejamos de mirar? Piensa en un niño, no sabe cuánto cuesta una hora, no sabe cuánto vale un minuto, no sabe que una tarde perdida no regresa. Por eso juega, por eso pregunta, por eso observa, por eso puede pasar 20 minutos mirando una hormiga caminar por la pared, mientras nosotros sentimos que 20 minutos son demasiado tiempo para no hacer nada, porque aprendimos a medir nuestra vida de otra manera. La medimos en pendientes, las metas, en dinero, en resultados, en cosas que todavía no hemos conseguido, y poco a poco comenzamos a confundir estar ocupado con estar vivo.
Hay personas que trabajan durante años para comprar una casa y cuando finalmente tienen tiempo descubren que casi nunca estuvieron allí. Padres que trabajan para darle un futuro mejor a sus hijos, pero llegan tan cansados que apenas tienen energía para escucharlos. Personas que pasan toda la vida intentando conseguir estabilidad y cuando finalmente la alcanzan ya no tienen la misma salud, ni los mismos amigos, ni los mismos padres, ni los mismos hijos pequeños. Y eso no significa que trabajar esté mal. No, trabajar importa, luchar importa, construir un futuro importa. El problema aparece cuando el futuro se convierte en el único lugar donde creemos que podremos ser felices, porque entonces hacemos un trato silencioso con nosotros mismos. Ahora me sacrifico, después disfrutaré. Ahora trabajo, después descansaré. Ahora resuelvo esto, después estaré con mi familia. Y seguimos aplazando un día más, una semana más, un año más, hasta que descubrimos algo que nadie nos dijo. El futuro nunca llega como futuro, siempre llega convertido en presente. Y cuando llega, nosotros volvemos a aplazar la vida. Tal vez ese sea el ciclo. Esperamos, trabajamos, corremos, conseguimos algo, nos acostumbramos y volvemos a querer otra cosa. Entonces corremos otra vez, como si hubiera una línea de llegada, pero nadie nos hubiera explicado dónde está. Y mientras corremos hacia ella, la vida ocurre a los lados. Una conversación que no escuchamos, una comida familiar que nos perdimos, una llamada que dejamos para después, un cumpleaños al que llegamos tarde, una pregunta que queríamos hacernos pero nosotros estábamos demasiado ocupados. Y lo más extraño es que casi nunca sentimos que estamos perdiendo algo, porque perder no siempre se siente como perder. A veces se siente simplemente como estar ocupado, hasta que un día sucede algo, una noticia, una enfermedad, una despedida, una llamada a través de la mañana, una silla vacía en la mesa y de repente todo aquello que parece urgente deja de importar. El correo puede esperar, la reunión puede esperar, el dinero puede esperar, el mensaje puede esperar, pero ese momento no. Y entonces aparece uno de los dolores más difíciles de soportar, el arrepentimiento. No por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Las palabras que nunca dijimos, los abrazos que dejamos para después, las visitas que nunca hicimos, las fotografías que nunca tomamos, las conversaciones que siempre pensamos tendríamos algún día. Porque cuando alguien se va, ya no podemos decir después hablamos. Y quizás por eso algunas de las cosas más dolorosas que puede escuchar una persona son las palabras extremadamente sencillas. Ojalá hubiera estado más tiempo, ojalá hubiera llamado, ojalá hubiera dicho lo que quería, ojalá hubiera disfrutado más. No porque esas personas no amaran, sino porque muchas veces amamos profundamente a las personas mientras estamos demasiado ocupados para estar con ellas. Y aquí aparece una pregunta todavía más incómoda. Si sabemos que el tiempo es limitado, ¿por qué seguimos viviendo como si tuviéramos una cantidad infinita? Porque creemos que siempre habrá tiempo, otro domingo, otra Navidad, otro cumpleaños, otra conversación, otra oportunidad, otro abrazo. Quizás porque aceptar que el tiempo termina nos obliga a aceptar algo que preferimos no mirar, que nosotros también vamos a terminar. Y quizás por eso corremos, porque mientras estamos ocupados no tenemos que pensar en ello. Pero la vida no necesita que pensemos en la muerte para recordar que el tiempo es limitado. Solo necesita seguir pasando. Un niño crece, una persona envejece, una fotografía se convierte en un recuerdo, una casa cambia, una voz desaparece y un día sin saber exactamente cuándo ocurrió, aquello que parecía cotidiano se convierte en algo que daríamos cualquier cosa por volver a vivir. Tal vez la verdadera tragedia no sea que algún día vamos a morir, tal vez sea llegar a ese momento y descubrir que durante muchos años estuvimos tan preocupados por vivir que nunca nos detuvimos a hacerlo. Pero todavía hay algo que no hemos respondido. ¿Qué tendría que ocurrir para que una persona finalmente se detenga? ¿Qué puede romper una vida que parecía funcionar perfectamente? ¿Y qué sucede cuando la vida ya no nos permite seguir corriendo? Ahí comienza otra historia. A veces la vida no pregunta si estamos preparados para detenernos, simplemente nos detiene. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas cosas tengas pendientes, no importa cuántos planes hayas hecho para mañana, hay momentos que llegan y hacen que todo lo demás deje de importar.
Si esta historia te recordó a alguien, quizás esa persona necesita escucharla también. Si llegaste hasta aquí, quizás esta historia es para ti. Escribe en los comentarios cuál es esa persona a la que deberías llamar más seguido. Si te gusta este contenido, activa la campanita y suscríbete.